Se prevé que para el año 2050 las infecciones resistentes a antibióticos sean la primera causa de muerte, y puede que su solución sean los bacteriófagos. Hoy hablo de ellos con mi colega de natación, Alonso Felipe. Alonso nos explica qué son los bacteriófagos, cómo promete tratar infecciones de forma mucho más segura y precisa que los antibióticos, además de contarnos algunos casos de éxito increíbles, de las dificultades para sacar un tratamiento tan novedoso con la regulación actual. Espero que disfrutéis de mi conversación con Alonso Felipe. Bueno, Alonso, tío, pues bienvenido. Y nada, quería hablar contigo un ratito, que me contases que he estado viendo todo este tema de los fagos y que tú estás trabajando los fagos y estabas estudiando los fagos que parece que van a cambiar el mundo, o bueno, van a solucionar el problema de los antibióticos. Así que primero quería preguntarte qué son los fagos. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por invitarme. Antes que nada, reunión entre amigos, esta vez sí que de verdad, porque nos conocemos ya desde un tiempo. Pero nada, los fagos, esperemos que sea, como tú dices, esa revolución y que podamos poner ese granito de arena en este cambio, en esta revolución en la medicina. Pero bueno, los fagos son virus que infectan bacterias. Son seres muy diversos porque se llaman todos fagos porque son virus que matan a las bacterias, por eso es bacteriófago, que se comen a las bacterias, pero sí que es verdad que son muy diversos, tienen diferentes formas, hay algunos que son gigantes, que son casi apreciables a simple vista, y la inmensa mayoría de fagos lo bueno que tienen es que son súper específicos y solamente son capaces de matar las bacterias. Hay veces que cuando hablamos de virus que infectan bacterias, a la gente ya se le empiezan a venir apocalipsis zombies, soy leyendas a la cabeza, virus que empiezan a mutar y que infectan luego a las células humanas y que pueden llegar a ser peligrosos, pero nada más lejos de la realidad. Los virus que nos infectan a nosotros, como son el coronavirus y otro tipo de virus, y estos virus solo se denominan con esa misma palabra virus porque necesitan de una célula para replicarse, para infectarla y para poder reproducirse. Pero son completamente diferentes y es imposible que ningún bacteriófago sea capaz de infectar una célula humana y producirnos una enfermedad. Es por eso que es la mayor revolución, porque son súper específicos, del mismo modo que los antibióticos que estamos utilizando ahora son auténticas bombas de relojería. Tú te las tomas, matas a las bacterias malas, matas a las bacterias buenas, matas muchas veces células también humanas porque no son tan específicos, y eso lleva a que tengan muchísimos efectos secundarios. En cambio, los bacteriófagos son altísimamente específicos. Por ejemplo, existen bacteriófagos que infectan solamente a una cepa en concreto de Escherichia coli y son capaces de eliminar solo esa cepa y no eliminar a las propias E. coli que tenemos en nuestro intestino y que llevan a otro tipo de procesos como en la digestión, que son beneficiosas también para nuestra microbiota. ¿Y cuál es la razón de que solo puedan infectar un tipo muy concreto de bacterias o lo que sea? Pues sí, esto es porque tienen, bueno, no sé si alguna vez habéis visto un bacteriófago, luego si eso te puedo pasar una imagen para que lo pongas, porque son esa típica imagen de ciencia ficción que te ponen, que parecen seres venidos del espacio, con una cabeza icosaédricas y Si estáis viendo el vídeo, saldrá ahora. una cola y una especie de patas. En esas patas, que les sirven como para aterrizar encima de la bacteria y unirse a ella, tienen unas proteínas muy específicas que les sirven para detectar y reconocer a la bacteria. Normalmente cada una de las bacterias, dependiendo de cuál sea, tienen una membrana diferente o una cápsula, dependiendo si son bacterias que tienen cápsula, o dependiendo si son gram positivas o gram negativas, pueden tener una pared celular o una membrana de lípidos. Pues todas estas características hacen que cada una de las bacterias sea única en algún sentido. Por ejemplo, pueden tener diferentes tipos de proteínas en la superficie y que el fago sea capaz de reconocerla, la une, del mismo modo que lo hacen, por ejemplo, los anticuerpos. Es más, la unión es muy parecida y prácticamente igual de específica. Y al unirse, son capaces de inyectar su material genético dentro de la bacteria y ponerse a generar copias y a matar a la bacteria. ¿Y cuál es la razón evolutiva de que existan? Porque si matan a la bacteria, ¿cómo sobreviven esos virus? ¿Cómo se propagan? Bueno, lo de razones en la evolución nunca se tienen, o sea, porque eso ya es más dentro de la filosofía que de la ciencia. Bueno, pero si están para matar, ¿no? Sí, sí que es verdad parece que... más difícil que sobrevivan, ¿no? Parece... Claro, sí que es verdad que existen muchos tipos de relaciones biológicas que son de este tipo de depredador-presa. Pensemos en algo parecido a los leones y las ovejitas. Al fin y al cabo se están
están alimentándose de estas ovejas, o en este caso están alimentando de estas bacterias, y si las eliminan completamente, pues las van a erradicar y ya no van a ser capaces de sobrevivir. Pero ahí es donde entra sistemas de regulación un poco más complejos, que es en lo que hice mi tesis doctoral, que luego podemos desarrollarlo un poquito más. Pero es que pensamos en estos virus como seres muy simples, que muy egoístas, digamos, en el que solo piensan en reproducirse, 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 matar, 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 pero no siempre es así. Son algunos virus que son muy complejos, pueden llegar a tener 200, 300, 400 genes, que eso es bastante, ya es casi del orden de algunas bacterias pequeñitas, pues no hay tanta diferencia. Y algunas veces tienen hasta genes que regulan este proceso de lisis, que se denomina el proceso de matar las bacterias, para que cuando está matando muchas bacterias y empieza a haber muy poquito hospedador, dejan de matar durante un tiempo, esperan a que la bacteria se recupere y nuevamente vuelven a infectar, que es lo que se denomina quorum sensing. Porque es una cosa muy interesante que tienen los fagos. Existen dos tipos de fagos, los líticos y los lisogénicos. Los líticos son lo que tú estabas diciendo, esos son máquinas de matar, eso no, ni regulación ni sentimientos. Siempre que entran dentro de la bacteria se ponen a replicarse, se ponen a matarla y siempre que tengan una bacteria cerca que sean capaces de infectar, la van a matar. Pero existen otros que suelen ser un poquito más complejos y son los que estuve estudiando en mi tesis, que tienen dos ciclos de vida. Pueden ser buenos o pueden estar latentes. Pueden empezar a matar a la bacteria y empezar a sobrevivir y funcionar del mismo modo que lo hacen los virus líticos, o pueden introducirse dentro del material genético de la bacteria, se meten dentro del propio cromosoma de las bacterias y se quedan ahí esperando. A que ocurra cualquier cosa, a que ocurra un estrés, a que la bacteria empiece a crecer, a que de repente llegue una señal, la que sea. Entonces, en ese momento más próspero, digamos, para la infección, el virus lo detecta, se activa y se pone a infectar y a matar. ¿Y cuál de los dos tipos usáis? Claro, es súper importante que para terapia siempre se utilizan los líticos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es eliminar a toda la bacteria. Además, nos preocupa en casos sobre todo como los que nosotros tratamos, que son pacientes que tienen resistencias a antibióticos. No podemos utilizar un fago que se introduzca dentro del genoma de la bacteria, porque eso podría llevar a que al levantarse el fago, al extinguirse, se rompe ese trocito que tiene el ADN del fago y se mueve a otro sitio para seguir matando, se puede llevar algunos genes de la bacteria. Eso se ha demostrado y, por ejemplo, uno de los investigadores que más ha estudiado eso es José Rafael Penades, que estuve con él en su laboratorio en el Imperial College. Y eso puede llegar a ser peligroso en el caso de que utilizáramos los lisogénicos, porque estaríamos teniendo un fago que sería capaz de mover estos genes de resistencia a antibióticos a otras bacterias o a la misma bacteria, pero que no tuviera esas resistencias. Por eso siempre tenemos que detectar que sean completamente líticos. Eso somos capaces de hacerlo tanto en el laboratorio, porque podemos ver que no tengan esos ciclos de latencia, de no matar, y sobre todo lo hacemos a nivel bioinformático. Secuenciamos todo el ADN del virus y detectamos genes que pudieran tener algo que ver con ese proceso de latencia. Porque bueno, tú ya estabas interesado, ¿no?, en bacteriófagos antes de trabajar y ahora trabajas en una empresa, ahora me recuerdas el nombre, que estáis aquí en Valencia y habéis también recibido inversión, ¿no?, de Paco Roig y de Juan Roig. De Juan Roig, perdón. Y que os he visto en los periódicos y tal, ¿no?, que han salido algunos casos en los que gente en casos un poco más extremos, ¿no?, que tenían resistencia al antibiótico y tal, que los fagos les han funcionado. ¿Cómo llegas a trabajar allí? Y luego también quería preguntarte, porque ahora me estabas contando un poco, ¿no?, de que miráis toda la secuencia de ADN. ¿Cuál es la dificultad en hacer un fago? O sea, ¿cuál es vuestro trabajo? ¿Cuál es tu trabajo un poco más de forma específica? Pues así, un poco con todas estas preguntas las voy desgranando un poquito. La primera, si siempre he tenido el interés y cómo llega aquí. Pues así también me gusta a veces explicar este tipo de historias, porque a la gente que nos va bien, o yo considero que no me puedo quejar, que me ha ido bien en el mundo científico, parece que hemos ido siempre a piñón fijo, que lo hemos tenido todo clarísimo en la vida y que nos ha salido todo bien. Y no es así, como no es en ningún caso. Entonces te explico un poco cómo ha sido mi camino para llegar a este punto. Yo quería ser médico de siempre, o sea, en plan, tenía clarísimo que iba a ser médico o nada, hasta que la selectividad me puso en mi sitio
Yo soy de Albacete, no llegué a la nota porque la nota era bastante alta y entonces ya llegaron los estreses de en el último momento ponerme a buscar qué encuentro. Allí tenía la opción de enfermería, pero me gustaba también más la parte de biología molecular y la parte de biología de segundo bachiller, que era la parte que más me molaba. Y entonces cuando vi bioquímica y ciencias biomédicas dije, pues al lío. Me matriculé, bueno, me inscribí, tampoco entré, me matriculé en biotecnología, terminé entrando en bioquímica y ya me cambié. Y la verdad es que de esas cosas que te pasan por casualidad, pero te llevan a un sitio mucho mejor, porque he tenido muchas asignaturas en la carrera que son más de medicina y algunas que son más distantes. Y todo lo que ha tenido que ver con la medicina me ha costado mucho más y no me ha gustado, entonces yo creo que habría sufrido esos 6 años. Pero bueno, en bioquímica me fue bastante bien. Y durante toda la carrera, pues nuevamente te vuelves a enfocar en una cosa en concreto y luego la vida te lleva por otro lado. Yo quería hacer cosas de metabolismo y quería hacer cosas de diabetes porque mi abuela tiene diabetes y la asignatura de metabolismo me moló mucho y quería enfocarme por ahí. Y entonces, pues cuando llegó el momento de elegir realmente la rama de investigación, que fue en el trabajo final de máster, que ahí es cuando realmente te enfocas en una cosa para empezar a hacer la tesis, pues empecé a enviar un montón de ofertas a un montón de laboratorios de eso que me gustaba de metabolismo. Y también le eché al laboratorio de Alberto Marina, que está allí en el Instituto de Biomedicina Valencia, porque hacían cosas de biología estructural, que luego te explico también un poco qué es eso de biología estructural, porque también es ciencia ficción hasta otro nivel. Y me molaba mucho. Yo ver las imágenes de las estructuras y todo eso, y que era un poco más computacional, me moló mucho. Pues se lo envié y ese mismo día me contestó y ese mismo día pedí la beca doctoral con él y entonces ya fue como, bueno, pues nada, pues cambio de planes, sale, pues toca. A veces tienes que escuchar el universo, ¿no? Sí, 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 a veces tenerlo todo muy claro te lleva más veces a frustraciones que a éxitos. Que sí que es verdad que hay que ser constante en esta carrera y tienes que tener muy claro lo que quieres dar y cuánto esfuerzo le quieres poner, porque conseguir entrar a unas carreras de este estilo pues, no siempre es fácil. Conseguir la nota para conseguir una beca doctoral es muy complicado porque las becas doctorales hay muy pocas, pagan muy mal, son muy precarias, pero es que encima te exigen un montón de requisitos para entrar. Pero en el momento en el que tienes claro cuánto vas a dar, luego tampoco te puedes centrar en lo quiero hacer esto en este sitio porque a veces sale y a veces no. Claro, me refería un poco a eso, que a veces que tú venías ¿no? con la idea de hacer Sí, medicina, sí. de tal, de cual, que a veces hay que ser un poco flexible e intentar valorar lo que es importante Sí, y hay que saber dónde te lleva un poco la vida, ¿no? Claro, y aceptarlo también cuando te viene, porque lo que te digo, yo considero que ahora me ha ido muy bien, que he sido muy feliz, que me ha funcionado muy bien la carrera, pero si me hubiera obcecado con la otra cosa, lo mismo seguiría ahí frustrado intentando con pico y pala entrar. Pero bueno, entonces entré al laboratorio de Alberto, que ellos se dedican más a la parte de microbiología, pero en la ciencia básica. Ellos estudian los sistemas de señalización en las bacterias. Ellos primero lo que estudiaban es los sistemas de dos componentes, que es al fin y al cabo como, digamos, los sentidos de la bacteria. La bacteria no ve ni oye, pero la bacteria tiene proteínas en la membrana que puede detectar cambios en el pH, cambios en la temperatura, la detección de nitrógeno, de falta de lo que sea, un fago lo puede detectar. Y eso lleva como a una especie de señalización. Lo que pasa es que pensar en una corriente eléctrica, pero en vez de pasar electrones por un cable, en la señalización biológica lo que se pasa son grupos fosfato. Tú tienes diversas proteínas a la que una o la otra se va pasando un grupo fosfato y eso es lo que lleva a una señalización que lleva a un cambio en la bacteria. Puede ser que se ponga a esporular, que se convierta en virulenta y se convierta en mala y empiece a infectar. Los sentidos de la bacteria, digamos, el sentido de la bacteria es eso, o sea, funciona así. Así es como la bacteria se entera de su mundo, porque las bacterias son conscientes de su mundo. No son conscientes en el sentido de nosotros, de que podemos interpretar y tomar decisiones, pero sí que sepamos, son capaces. ¿no? Bueno, que sepamos. No filosofan, que sepamos. Exacto. No se pueden sacar un doctorado en filosofía, pero sí que es verdad que sí que son capaces de detectar moléculas o cambios en su ambiente y actuar en respuesta. No son tan simples, no pensemos que solo igual, porque muchas veces que la bacteria piensas que solo come, se reproduce y ya está, pero no, son capaces de hacer procesos biológicos también muy complejos, son capaces de esporular cuando vienen momentos malos, generan esporas que aguantan durante mucho tiempo la temperatura, el pH, todo eso. O incluso son capaces de activar el proceso de virulencia cuando el paciente o la persona a la que están infectando ven que es el momento perfecto, que su sistema inmunológico está un poco bajo, es el momento de empezar a hacer daño. Son capaces de detectar este infectando tipo de si son infecciosas, ¿no? Porque tenemos un montón de bacterias que no nos infectan, ¿no? Claro, pero hay muchas bacterias que no son capaces de infectarnos. Hay muchas bacterias que son capaces de infectarnos, pero no pienses que la bacteria que te infecta siempre es mala y la bacteria que no te infecta nunca lo es.
Podemos tener una bacteria que tenga la capacidad de ser infecciosa, tú tenerla en tu intestino y que no pase absolutamente nada. Pero que de repente algo cambie, llegue una señalización de algún tipo, un fago incluso puede activar este tipo de procesos y que la bacteria empiece a tener un proceso de virulencia. Y eso es lo que lleva a que la bacteria que era buena se transforme en bacteria mala. Pero bueno, continuando con lo que estaba diciendo de la tesis doctoral, yo me metí en el laboratorio de Alberto y ellos estaban estudiando ese tipo de señalizaciones. Pero este tipo de señalizaciones son muy individualistas, en el sentido de que la bacteria detecta como ser biológico individual, detecta una señal, la que sea, y toma una respuesta, que puede ser dividirse, puede ser virulencia, puede ser esporulación, la que tú quieras. Pero luego hay otro tipo de sistemas de comunicación que son muy bonitos porque son algo así como una protodemocracia bacteriana. Y es que no es que tome la bacteria la decisión ella misma, per se, sino que la toma como población. Esto es lo que se llama quorum sensing, que es la detección de quórum, que en griego significa algo así como detectar como un umbral, como un mínimo. Y es que algunas decisiones las tienen que tomar para que tengan sentido en función de la cantidad de bacterias que haya o la densidad. Por ejemplo, si hay muchísimas bacterias en una zona concreta, pueden decir, oye, vamos a formar un biofilm. Un biofilm lo que hacen es secretar como una especie de pegamento que las pega a una superficie y eso es súper resistente. Es más, es un problema enorme que tenemos en los hospitales porque, por ejemplo, estos biofilm, tú le añades lejía o le añades cualquier tipo de desinfectante, lo aguantan perfectamente. Cuando ha pasado todo eso, la bacteria puede salir del biofilm y volver a causar una infección. Una de las cosas también maravillosas, volviendo a los fagos, es que son capaces de romper este biofilm, porque como están especializados y seleccionados por evolución para poder infectar a bacterias que, por ejemplo, forman biofilm, pues en estas patitas, del mismo modo que tienen las proteínas para detectar a la bacteria y matarla, pues tienen también como unas depolimerasas que lo que sirven es para romper, para levantar este biofilm y matarlo. Pero bueno, estos sistemas de quorum sensing, ¿cómo funcionan? Pues funcionan pues eso, como una democracia en el sentido de que lo que hacen es enviar su voto, envían unas señales químicas al ambiente y la señal química se va acumulando. Cuantas más bacterias envían esa señal química, más se va acumulando en el ambiente y más cantidad hay. Cuando se llega a una cantidad umbral, a ese quórum que ellos llaman, la bacteria dice, uy, hemos llegado ya al punto que nosotros queríamos. Vamos a producir el cambio. Ya no toman la decisión sí que el cambio sí que lo producen individualmente, cada una de las bacterias dice, vale, pues hemos detectado la señal de que es el momento de volverse virulentas. Pues empieza cada una de las bacterias a volverse virulenta. Pero la decisión la han tomado de manera coordinada y conjunta, que eso, la primera vez que escuchas hablar de este tipo de cosas, es flipante porque es como, joder, son comportamientos bastante complejos para seres tan pequeños y que se consideran muchas veces tan simples. Y estas señales químicas no se pueden confundir con el de otras bacterias o superponer, ¿hay algún tipo de superposición? Bueno, sí que es verdad que gran parte de mi tesis doctoral iba de crosstalk, que es de interacciones cruzadas. Es decir, cuánto de posible era que una bacteria o un sistema, un fago, fuera capaz de detectar la señal de otro sistema. Ocurre, pero si ocurre es porque les interesa que ocurra. Porque es muy fácil, además nosotros lo hemos demostrado en el laboratorio, es muy fácil aislarse. Porque piensa que estos son proteínas muy grandes, unos genes que son unas bacterias. O sea, las bacterias tienen los genes, el ADN. Los genes siempre sirven para codificar para una proteína o un RNA. Estas proteínas, cuando se pliegan en el espacio, pues son capaces de hacer una función, la que sea. Estas proteínas son muy complejas en el espacio y tienen un hueco muy concreto, como una pieza de puzzle, que solo les permite interaccionar con una molécula muy concreta. Sí que es verdad que depende mucho de los tipos de sistemas. Por ejemplo, en bacterias gram negativas, como puede ser E. coli, ese tipo de bacterias, tienen unos sistemas de quorum sensing más estándar, digamos, que son para coordinar cosas que la hacen casi todas. Entonces tienen solo unos tipos muy concretos de feromonas que se llaman, que las señales, y entonces pues sí que son muchas veces capaces de interaccionar unos con otros. Pero una de las cosas muy bonitas que tenían los sistemas que yo estudiaba es que la feromona, en vez de ser una feromona química, porque normalmente esta señal es directamente un proceso químico, se genera una molécula, como podría ser un antibiótico, como puede ser cualquier molécula química, orgánica, y eso es lo que se envía como señal. Pero en los sistemas que yo estaba estudiando, que son los de la familia RNPPA, que son los típicos de gram positivos, como los bacillus
Bacillus anthracis, a lo mejor esto suena del anthrax, que es una de las bacterias así que suena mucho. La propia señal es un trocito de gen. Un trocito de gen muy pequeñito. Son solo... las proteínas están hechas de aminoácidos. Entonces, esta feromona lo que es una proteína muy pequeñita que se envía afuera, se corta y entonces solo los últimos 5 o 6 aminoácidos son los que envían la señal. Entonces eso a nosotros nos facilitaba mucho la vida porque nosotros éramos capaces de poder leer qué señal se estaban enviando. Las que eran con un proceso de síntesis química era muy complicado porque tú tienes que hacer pruebas en el laboratorio, coger la proteína, expresarla, ver con espectrometría de masa o con cualquier otra maquinaria que te permita detectar esas moléculas químicas, ver qué molécula química se estaba sintetizando. Pero desde que existe la secuenciación del ADN, que eso fue una revolución y que lo utilizamos en todos los laboratorios de cualquier tipo, se utiliza si haces investigación, secuenciación de ADN, tú puedes secuenciar el ADN de la bacteria o del virus y entonces una secuenciación es un archivo de texto, tal cual. Claro. Son solo 4 letras. Esas 4 letras somos capaces de traducirlas a los aminoácidos de proteína porque existe un código genético universal que funciona para todos los seres vivos. Y con eso puedo decir, oye, mira, aquí hemos detectado el gen de nuestra proteína, el gen de nuestra feromona y los últimos 5 o 6 aminoácidos son estos. Sé perfectamente qué señal se está enviando. Y puedo decir, uy, mira, aquí tenemos 2 bacterias muy diferentes que tienen la misma señal o muy parecida. Tenemos también un virus y una bacteria que tengan una señal muy parecida. Vamos a estudiar a ver si son capaces de interaccionar. Y lo que sí que vimos es que sí que interaccionan, sí que existen este tipo de interacciones, muchas veces porque directamente tienen la misma señal porque les interesa, pero es que además hemos visto que es un caos maravilloso esto de la comunicación en estos sistemas porque va en todas las direcciones. Todo lo que te puedas imaginar ocurre. Además es súper redundante. Por ejemplo, puede haber 11 sistemas controlando exactamente lo mismo en una bacteria, que algunos estén en virus, que algunos estén en el propio genoma de la bacteria, sistemas que interaccionan unos con los otros que no interaccionan pero que sí que regulan el mismo proceso. Entonces, ahí da como para estudiar otros 20 años más. Yo estuve 5 años estudiando, como 4 años y medio estudiando en la tesis, pero da como para seguir durante muchísimo tiempo. Entonces, hice un podcast con una chica, con María, que estudiaba la microbiota y estaban desarrollando un probiótico aquí en Valencia y le preguntaba un poco hasta qué punto modelaban la microbiota intestinal. Imagino, por lo que me estás contando, que estamos muy, muy lejos de poder modelarlo con un ordenador, ¿no? Modelarlo es muy complicado, porque si ya modelar las interacciones que tiene una sola bacteria muchas veces es complejo, interaccionar todas esas decenas de millones de bacterias unas con otras y qué resultado va a tener es prácticamente imposible. Sí que ya hay modelos matemáticos que te permiten predecir hasta cierto modo. Algunas cosas muy concretas sí que se pueden llegar a predecir. Pero aparte de modelar, una de las cosas muy chulas que presenta el futuro es modular la microbiota. Y hasta el día de hoy no teníamos herramientas para hacer eso. ¿Tú cómo podías modular la microbiota bacteriana? Haciendo un borrado. Un antibiótico, una bomba de relojería, borramos todo, matamos a todas las bacterias y tomamos un probiótico que vuelva a recomponer. Igualmente ese probiótico tiene que crecer dentro de tu microbiota intestinal y permitir que eso vuelva a instaurarse, que sea estable. Era muy, muy, muy difícil. Pero ahora tenemos la herramienta de los FAOs que nos permite hacer algo mucho más fino. Por ejemplo, empezamos a hacer estudios de microbioma y vemos que existen algunas bacterias que son capaces de producir una molécula química. Hay algunos derivados del butanol y cosas así. No es mi campo lo de la microbiota, pero sí que he visto que hay algunos productos químicos que generan la microbiota que son capaces de producir inflamación y que están relacionados con muchas enfermedades. Ahora cada vez más la microbiota es la nueva causa y solución de todos los problemas que tenemos en salud. Pues ahora la única opción que tendríamos es tomar un antibiótico, matarlas a todas, pero ahora podríamos eliminar esa bacteria utilizando un bacteriófago y que el resto se mantenga más o menos estable. Eso sería hacer las cosas mucho mejor y mucho más fino que la otra manera. Igualmente, que nunca se me entienda como que estamos intentando derrocar a los antibióticos. Está claro que los antibióticos han sido la salvación. La principal causa de muerte de los seres humanos desde que salimos de África hasta 1940 que se inventó la penicilina ha sido las bacterias. Bueno, y alguna década después, ¿no? Que se empezaron a usar. Sí. No, y las bacterias y todo ha sido siempre, hasta ese momento, ha sido la principal causa de muerte. Desde ese momento no lo está siendo. Pero ya se plantea que en unos años puede que vuelvan otra vez más fuertes que nunca.
Ya estamos hablando de que 1.200.000 personas al año mueren a causa de bacterias multiresistentes. Pero no es que ya esté así y ya está. Es que se prevé que para el 2050 sean ya 10 millones y ya sería la principal causa de muerte otra vez, las bacterias multiresistentes. A ver, sí. Las predicciones al futuro siempre son un poco, en plan, para enseñar la tendencia, ¿no? Para Sí, que nos pongamos claro. a trabajar. Yo creo que predecir las cosas a 20 o 30 No, años... sí que es verdad que es buscando la tendencia con respecto a lo que ha estado ocurriendo. Pero también hay que decir que hechos que han ocurrido últimamente, como puede ser, por ejemplo, la pandemia del coronavirus, en la que se ha hecho lo que se ha podido dentro de la sanidad, pero, por ejemplo, se han utilizado muchas veces antibióticos en casos en los que no era necesario. Había pacientes en los que no se sabía si era virus o bacteria lo que estaban produciendo esa neumonía, pero recibieron tanto el antiviral como el antibiótico. Casos como ese, o por ejemplo, países con menos regulación, como puede ser el sudeste asiático, Siempre se África, habla de India, ¿no? sí, India Que o África, abusan mucho antibióticos. claro, están utilizando muchos antibióticos, los están utilizando muchas veces mal. A veces porque no tienen esa consideración y a veces porque no tienen otro remedio. Por ejemplo, en África es que a veces uno piensa que donde más resistencia a antibióticos va a haber va a ser en Europa, que tenemos un montón, o en Estados Unidos. Estados Unidos sí que hay, porque el uso que usan de este tipo de cosas pues, no siempre es tan bueno. Pero Porque en granjas. bueno, en todo, en humana y también y en granjas y en todo. Pero en África, por ejemplo, es donde más índices de resistencia a antibióticos hay. ¿Por qué? Porque la sanidad no es muy buena, no tienen tantos medios, tienen muy pocos antibióticos y ante la duda de ya no nos queda otra opción que utilizar, pues los utilizan. Entonces, este tipo de tendencias y cuanto más vamos sabiendo sobre la resistencia a antibióticos, más nos está haciendo pensar que tal vez ese 2050 sea hasta incluso optimista. Bueno, y aquí es donde viene la empresa para la que trabajas, ¿no? Que Sí. es donde hacéis los fagos. Sí, ahí es donde entra Evolving Therapeutics. Yo al acabar la tesis, pues como ya había hecho cosas con fagos, con estos virus de bacterias, pues vi la oportunidad de que habían generado esta empresa. La empresa la fundaron en 2023 Pilar y Marisa, que son dos hermanas. Una se encarga más en la parte de salud humana, porque ha sido la referente, ha sido la primera en hacer ensayos en humana, tratamientos reales en pacientes en España. Y su hermana Marisa es ingeniera agrónoma y lleva también toda la parte de bacterias en agricultura, porque ahora también lo trataremos, que a veces se nos olvida, pero ahí hay un problemón enorme. Y yo vi que era una decisión correcta, porque es el momento de apostar por esto. Sí que es verdad que la fagoterapia se ha llevado utilizando durante mucho tiempo en países del este, pero es que se hizo un poco víctima de la Guerra Fría. En el momento en el que Estados Unidos apoyaba los antibióticos y empezaron a aparecer estas cosas que al principio funcionaron muy bien, el bloque ruso empezó a apostar más por la terapia de fagos y se consideró como que unos se tiraban un poco de mierda los unos a los otros para intentar torpedearse. Eso que he leído que se descubrió varias décadas antes, ¿no? Que los antibióticos. Sí, se descubrió en los años 20. En los años 20 ya se empezó a pensar en el uso de terapia de estos fagos, incluso lo que es descubrir los fagos pues, de finales del 1800. Pero sí que es verdad que hay mucha gente, muchos detractores que empiezan a decir, no, si es que eso lleva ya mucho tiempo utilizándose y aún no se llega a nada. Pero claro, no podemos comparar el sistema investigador y el músculo farmacéutico que ha habido detrás de la producción de antibióticos, que ha sido, repito, indispensable para tener la salubridad y la sanidad y la esperanza de vida que tenemos a día de hoy, pero no se ha hecho de la misma manera con estos fagos. Por eso ahora se está volviendo a rescatar, en plan, oye, mira, esto está generando un verdadero problema, necesitamos alternativas y esto es una alternativa natural, porque ahora te diré cuando a la hora de diseñar los fagos o de crear los fagos, nosotros no los creamos. Los fagos ya están en la naturaleza y nosotros somos capaces de encontrarlos y producirlos y son seres completamente naturales y entonces la solución ha estado ahí desde el principio. Entonces eso, la empresa se creó en 2023, se creó por una donación de la Fundación Respiralia, que es la Fundación Española de Fibrosis Quística, porque estos pacientes de fibrosis quística, que es una enfermedad genética que afecta sobre todo a nivel pulmonar y a nivel intestinal, lo que tiene es una mutación que hace que no sean capaces de producir un moco, bueno, que el moco que producen tanto en todas las mucosas, tanto en el intestino como en los pulmones, sea muy espeso.
al ser muy espeso no son capaces de moverlo o de eliminarlo, y eso hace que se termine infectando por bacterias. Y muchas veces el mayor problema que tienen estos pacientes de fibrosis quística es que al estar tanto tiempo en hospitales con tanta carga de moco, terminan teniendo infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces es un gran problema para ellos estas bacterias. Es por eso por lo que apostaron por nosotros, nos hicieron esta primera donación, la Fundación Respiralia, y con eso empezamos a hacer los tratamientos. A día de hoy el marco regulatorio es complejo, porque esto es muy nuevo, se está empezando a usar. Europa parece que apoya bastante fuerte para ello, porque las calls europeas que ellos sacan, en la que prácticamente lo que te están diciendo es hacia dónde quiere que apueste la Unión Europea a la hora de financiar proyectos, han hecho una call específica para hacer ensayos clínicos en bacteriófagos. O sea que es algo que Europa quiere, que ha visto que es un problema y que esto puede ser una Pero solución. en la parte soviética, ¿no? En Georgia y tal, creo que todavía se utilizan, Sí, se han usado y se siguen usando algunos, ¿no? sí, uno de los centros más importantes a nivel mundial está allí en Georgia y se han usado y se siguen usando. Pero claro, necesitamos que su aceptación empiece a ser más alta en países europeos y que empecemos a hacer tanto ensayos clínicos. Para eso se necesita mucha inversión, se necesita apostar fuerte de verdad para ello. Pero imagino que los que ellos ya usan, esos son de utilidad, se pueden a lo mejor pasar la regulación y tal más fácilmente. Claro, se ha investigado mucho con ellos, pero sí que es verdad que es eso, que la regulación no es la misma en esos países con respecto a Europa, entonces no es fácil coger esos datos y aplicarlos o utilizarlos como un antecedente para los ensayos clínicos aquí. Se va a tener que pasar por la regla de los ensayos clínicos, que por muy conspiranoico que haya habido gente durante la época del coronavirus, los ensayos clínicos es un sistema que funciona, que se asegura de que estas cosas funcionen bien y que está muy marcado qué es lo que tienes que hacer para demostrar su eficacia. Pero sí que es verdad que se está esperando todavía, se están generando esta legislación para, como es algo tan diferente a lo que se está utilizando hasta ahora, de qué se necesita hacer, cómo se tiene que hacer. Ya se ha aprobado en uso animal, por ejemplo, en agroalimentación y en veterinaria, en agricultura, pero en humanas seguimos esperando un poco al draft, que es la que nos va a decir, oye, mira, esto se puede hacer. Pero sí que hemos aprovechado pues, la oportunidad porque la empresa se creó para salvar gente. Claro. No queríamos desde un inicio. Bueno, la filosofía está muy clara. Además, una fundación sin ánimo de lucro como la Fundación Respirar nos ha hecho una inversión. Esta empresa no es un lobby farmacéutico que quiera convertirse en eso y empezar a especular. Lo que quiere es salvar al mayor número de personas posible. Mientras que la legislación no nos permitía hacer un ensayo clínico y además mientras que buscamos el impulso económico para poder hacer este tipo de cosas, buscamos otras alternativas que nos permitieran ya ayudar a los pacientes. Y eso lo que nos permitió es hacer los ensayos compasivos, que se llaman. Cuando un paciente no tiene otra alternativa, es decir, ya tiene una bacteria resistente a antibióticos, han probado los diferentes antibióticos, ya no tiene ningún antibiótico que darle y ya no tiene ninguna posibilidad más, es posible hacer una especie de bypass y hacer este tipo de tratamientos experimentales en esos pacientes. Y ahí es con lo que hemos empezado a hacer nuestros primeros tratamientos. Ya en colaboración Evolving Therapeutics con sobre todo el laboratorio de Pilar, que es nuestra CSO y cofundadora, lleva 15 años ya, más de 15 años apostando fuerte por esto y haciendo este tipo de tratamientos. Y la verdad es que empezamos ya a tener algún resultado bastante esperanzador. Sigue tocando remar, pero... En colaboración con un laboratorio. Sí, la cosa es, una de las fundadoras, Pilar, que es la que realmente tiene el bagaje investigador en la parte de fagoterapia, ella sigue siendo profesora de la Universidad de Valencia y investigadora en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, en el IDOSISBio. Entonces, su grupo de investigación, el Envivir, y nosotros, Evolving Therapeutics, aparte de que Evolving Therapeutics es una spin-off de la universidad, estamos todavía en mucha relación. Claro. Realmente remamos los dos hacia el mismo sitio. El grupo de Pilar más desde la parte de investigación a la parte más de ciencia básica, conocer cómo funcionan estos sistemas, conocer las bases, y nosotros más a la parte de aplicabilidad y también la parte de industria, de agricultura y de conseguir este tipo de cosas que dentro de un grupo de investigación es muy difícil conseguirlo. Y entonces, imagino que hay pasos intermedios ahora, ¿no? De agricultura, de... Sí, por ejemplo, te puedo contar, si quieres, algún caso de los de agricultura, de los que se pueden utilizar, para que veáis un poco casos de uso. Y es que en agricultura hay un problema enorme. Y es que si tenemos el problema que tenemos en la salud humana, con las inversiones que tenemos en salud humana y pudiendo utilizar antibióticos, imagínate en agricultura,
que las bacterias también son capaces de infectar a las plantas, igual que lo hacen a las personas. Pero además es imposible utilizar antibióticos. Lo primero, porque no saldría viable, porque es muy caro. Y lo segundo, porque nadie se le ocurriría permitir que se utilice antibióticos en agricultura, porque agravaríamos todavía más el problema que tenemos de resistencia a antibióticos. Pero es que hay algunas bacterias que van a generar, o sea, ya están generando un problema bastante grande y van a generar un problema mayor. Por ejemplo, la Xylella fastidiosa, que el nombre no es casualidad, no es porque fuera José Luis Fastidius o algo así, el descubridor de la bacteria. Se llama Xylella fastidiosa porque es fastidiosa de verdad. Es más, una de las subespecies que se tiene es Xylella fastidiosa fastidiosa, para que no quede ningún tipo de duda. Es como lo que decía Joaquín Reyes de piel, pues esta es fastidiosa fastidiosa. Pero esta bacteria es capaz de infectar prácticamente a todo, tanto a plantas que son de muchísimo interés en la zona mediterránea, dígase la vid, dígase el olivo, el almendro, prácticamente todos los árboles, pero es que además es capaz de infectar a todos los matejos que hay entre medias, a todas las plantas, al arbusto, infecta todo. Entonces, en el momento en el que llega a un territorio, arrasa con él. Esto se moviliza por un insecto, es una especie de mosquitito, pero bueno, no está relacionado con los mosquitos, pero para que nos hagamos una idea, muy pequeño que cuando pincha en la planta para beber del xilema, la bacteria está ahí y al pinchar en otra planta la infecta. La situación en algunas zonas es terrible. A día de hoy no existe ningún tipo de tratamiento aparte de la erradicación. Cuando aparecen focos nuevos, por ejemplo, llega a una zona en Galicia, digamos, esperemos que no, porque ahora no hay, aparecen unas plantas con Xylella fastidiosa. Pues si han detectado que solo está en un campo, te obligan a arrancar el campo y a quemarlo, y piensa que si tú tienes unas tomateras, el año que viene producirás tomates. Pero si tienes almendros o vid o olivo, lo mismo tarda 10 o 15 o 20 años, dependiendo de la cepa, en volver a poder producir. Yeah. Eso prácticamente estás arruinándole la vida a ese agricultor que tiene ese terreno. Pero es que si esa solución es mala, porque es mala, no es la solución perfecta, en algunas zonas es que ya es tarde. En las Islas Baleares, por ejemplo, en Mallorca, lo que cuesta es encontrar una zona que no tenga. O sea, ya no te obligan a erradicar, porque es absurdo, porque tendrías que erradicar a Mallorca. Toda la isla. Sí, tendrías que erradicar toda la isla, esperar un tiempo y volver a plantar todos los árboles que tiene la isla. ¿Y por qué existen estas plagas de bacterias? ¿Es porque al haber más agricultura hay menos diversidad genética? Porque imagino que hace... Bueno, la globalización siempre afecta a todo. Sí que es verdad que tenemos un uso más intensivo de las regiones. Además, el cuidado que se le puede hacer a veces no es el más óptimo, porque ya todos sabemos de la precariedad que se tiene en algunos tipos de cultivos. ¿Qué estáis haciendo vosotros con las plantas, con las bacterias y las infecciones de la agricultura? Tenemos varias líneas de tratamiento, porque existen, aparte de esta Xylella fastidiosa, otras muchas que son capaces de infectar, pues, todo tipo de plantas, tanto hortícolas como árboles, como todo. Pero contando el caso de Xylella, que es uno de los que tenemos así un poco como emblema, porque es una de las primeras cosas que hicimos nosotros como Olvin Therapeutics, hemos hecho ya algunos tratamientos con respecto a algunos gobiernos, por ejemplo con el gobierno de Islas Baleares. Como ya te he dicho, es un problemón allí que tienen enorme. Entonces fuimos los primeros en hacer este tipo de tratamientos en contra de la Xylella fastidiosa. ¿Qué hacemos? Pues directamente lo que hacemos es inyectarle a la planta el fago. Tenemos una especie de jeringuilla gigante, bastante fuerte. Tenemos una producción de un fago que sea capaz de infectar a esa cepa en concreto de Xylella fastidiosa que esté por ahí rondando. Y le hacemos un agujero a la vid o al olivo, a lo que sea. En este caso creo que hemos tratado siempre vid. Y hacemos este tipo de endoterapia, que es inyectarle dentro del xilema, y el fago se extiende por toda la planta porque el xilema de la planta se moviliza y es capaz de infectar a la planta. Además, hemos hecho algunos primeros ensayos en invernadero y este tipo de cosas, porque Pilar lleva mucho tiempo investigando también en esta parte de agricultura. Y luego este insecto, que es el capaz de movilizar a la xylella, es capaz también de movilizar el fago y puede también ser un poco la causa, pero también parte de la solución de esta problemática. Los resultados están siendo muy buenos, sobre todo porque ya no solo nos vale para eliminar a la bacteria, sino que nos sirve para prevenir. Puedes añadírselo a tu cultivo que sea muy productivo y que sea muy importante, y evitar que de este modo sea capaz de ser infectado por la bacteria.
Y el fago, porque me has dicho que no los producís, ¿no? Que los encontráis en la naturaleza, Sí. pero luego sí que se tienen que reproducir de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Dónde se producen? ¿Cómo se...? Pues mira, te explico un poco. ¿Y cómo lo buscáis? ¿Cómo lo encontráis? Sí. Pues es un poco como buscar una aguja en un pajar. Pero son tan abundantes que es relativamente sencillo encontrarlos. Tenemos unas técnicas de bioprospección, que no puedo contar mucho porque es un poco el secreto empresarial que tenemos ahí en Evolving, pero lo que somos capaces es de coger muestras biológicas o muestras de aguas residuales o según el tipo de bacteria, buscamos un tipo de muestras u otras y de ahí somos capaces de hacer un ensayo, lo ponemos con la bacteria y vemos si en algún fragmento de la placa hay una zona en la que la bacteria no crezca. Suelen aparecer unas calvas y ahí puedes intentar detectar y hay muchas veces que encontramos fago. Entonces el fago es completamente natural. Nosotros ni lo modificamos genéticamente, ni lo modificamos nada. Tal cual como está en la naturaleza, nosotros no lo quedamos. Sí que es verdad que luego lo crecemos en el laboratorio, pero es que esa es otra de las ventajas que tiene esto. Del mismo modo que tú puedes encontrar un hongo que es capaz de producir penicilina, normalmente no es muy rentable económicamente poner al hongo a producir penicilina porque no son muy productivos, entonces pues tienes que estar creciendo. Entonces normalmente dependen de procesos de síntesis química. Ella es más parte de la química pura que yo no controlo tanto, pero bueno, que tienen sus sistemas de producción y es completamente químico, lo generan en el laboratorio y eso suele ser bastante caro y bastante costoso de poner a punto. Pero nosotros tenemos un virus que infecta bacterias y bacterias. Entonces, si los mezclas, tienes muchos virus y muy pocas bacterias. Entonces, es muy sencillo. Nosotros tenemos, dependiendo de la producción que nosotros queramos hacer, pones a crecer la bacteria, pones una cantidad de virus, el virus empieza a infectar la bacteria, dentro empieza a generar miles y miles de copias hasta que rompe la bacteria y salen todas estas bacteriófagos al exterior, infectan nuevas células y eso va haciendo un proceso de amplificación exponencial. Tanto es así que es amplificación exponencial que podemos llegar a tener en un solo mililitro de la solución, podemos llegar a tener 10 a la 12, 10 a la 13 fagos. Imagínate un 10 con 13 ceros. Eso hay en cada uno de los Entonces los bacteriófagos son baratos de producir y los encontráis por prueba y error. Sí, prueba y Vale. error. Sí que es verdad que no vamos completamente a ciegas. Pues, por ejemplo, si tenemos una bacteria, una salmonela, una bacteria que esté en granjas y que esté infectando a animales, pues a lo mejor podemos coger residuos de granja, aguas residuales, suelos de alguna zona en la que esté en contacto con los animales, del pienso, porque donde está el animal estará la bacteria y donde está la bacteria está el fago. Si siempre decimos que en solo un fragmento de tierra puede haber 10 elevado a 6 bacterias, pues hay 1000 veces más fagos que bacterias. Son los seres biológicos más abundantes sobre la faz de la Tierra. Entonces es muy fácil encontrarlo. O sea, hay bacterias que suponen un reto mayor y otras que suponen un reto menor, pero O en sea, cuestión de unas semanas podemos encontrar un virus para tu bacteria. tomáis muestras donde sabéis que hay infección para buscar el fago. No, donde sabemos que viven ese tipo de bacterias. Ya. No tenemos que ir a una granja en la que sepamos que tenga una infección por salmonela, pero sabemos que en todas las granjas hay salmonela. Mm. En más o menor medida o produciendo un problema o no, pero sabemos que están ese tipo de bacterias. Entonces las buscamos allí, o si es, por ejemplo, para plantas, pues cogemos residuos agrícolas, podemos coger el suelo de algún cultivo, las aguas residuales siempre funcionan bien, entonces de ahí somos capaces de buscarlos. Luego el proceso cómo funciona es que intentamos aislarlo, es decir, hay que asegurarse de que tú tienes un solo fago para luego todos los procesos posteriores, entonces nos aseguramos de que tenemos solo uno y sacamos el ADN de dentro. Extraemos el ADN, rompemos el virus y sacamos el ADN de dentro y lo enviamos a un servicio de secuenciación. Con eso nos envían todo el ADN del fago y con eso somos capaces de detectar qué tipo de virus es, si realmente es el virus que infecta a la bacteria que nosotros estábamos pensando, si tiene genes líticos o si puede tener estos genes lisogénicos. ¿Cómo lo veis eso en el ADN, si es el que infecta la bacteria? Bueno, son procesos bioinformáticos que son un poco más complejos, pero sí que es verdad que lo que haces es buscar los virus que tengan más relación con ese, porque hay una base de datos en las que están todos los virus que se han secuenciado y que se han publicado en artículos, pues ahí puedes buscar y hacer lo que quieras. Pues puedes coger el ADN y buscar a qué tipo de virus se parece. Si se parece a virus que se ha demostrado que infectan ese tipo de bacterias, pues ya puedes asumir que es un virus de esa bacteria. Pero también se puede hacer otra multitud de cosas. Puedes ver la relación
la correlación de bases la proporción que se tiene de determinado tipo de bases o de genes en el fago y en la bacteria, que eso es lo que ha llevado y ha abierto pie a que en un futuro se hagan IAs que lo que te detecte es yo tengo mi bacteria, Claro. qué fago es el que es el perfecto para infectarlo, porque en un futuro ideal la idea es que exista un banco con millones de fagos diferentes, que estén todos secuenciados y que cuando llegue tu paciente con tu bacteria concreta seas capaz de darle el fago que sea el perfecto para él. Porque esto es medicina personalizada. Claro. Aquí no queremos hacer una cosa que sea capaz de matar a todas las bacterias del mundo. Queremos hacer una solución personalizada que sea para salvar a X pacientes. ¿Siempre sería individual? ¿O podrían haber infecciones más comunes que...? Claro, hay, es lo que se llama el origen clonal, pues hay algunas bacterias que tienen diferentes tipos de clones. Un poco como cuando estábamos hablando de la delta en el COVID o cosas así. Pues igual que lo tienen los virus, pues las bacterias también tienen origen clonales. Hay algunas bacterias que son muy prolíficas y que son capaces de generar esa misma bacteria infecciones en muchos pacientes. Pues en ese caso, el mismo fago sería capaz de infectar a la bacteria de todos estos pacientes. Entonces, podríamos tener un sistema de infección en el que, no sé, vayas a la farmacia y a lo mejor te detecte la infección y te den el fago enseguida en un futuro. Hombre, en un futuro más lejano, pues ojalá que se llegue a ese punto de, bueno, sí que es verdad que siempre con un control y con receta médica, porque que todo se haga bien, no volvamos a tener el problema que hemos tenido con los antibióticos que genere también con esto. Hablando un poco de lo del problema de la resistencia a antibióticos, una de las maravillas que tiene esto es que llevamos 60 años luchando en desventaja. Nosotros tú le añades un antibiótico que funciona muy bien, pero es una molécula química. Hoy la penicilina va a ser X, va a ser esta molécula química. Dentro de 100 años la penicilina va a seguir siendo la penicilina. La bacteria al principio le matará, después se modificará genéticamente y dejará de infectarle y ya está, se acabó, resistencia a antibióticos. Pero el virus es un ser vivo. Cuando la bacteria se modifique para resistir al virus, el virus dirá, espera, se modificará él también y seguirá siendo capaz de infectar a la bacteria. Entonces, las resistencias a antibióticos es mucho menor en fagos. Y además se ha visto que existe una especie de balance, un karma biológico, en el que si las bacterias empiezan a desarrollar resistencia a los antibióticos, se vuelven más sensibles al fago. Y si empiezan a desarrollar resistencias al fago, se vuelven más sensibles al antibiótico. Entonces, a lo mejor en un futuro, terapias combinadas, como por ejemplo añadirle tanto el fago como el antibiótico, pues puede llevar a asegurarte de que sí o sí o mata uno o mata el otro. Sí que creo que el sistema va a avanzar a eso, a inteligencias artificiales que sean capaces de detectar cuál de toda esta fagoteca de fagos sea el perfecto para generarte, pero sí que es verdad que es una cosa que se tendrá que generar para cada paciente o para cada lote de pacientes, entonces tendrá que haber también una infraestructura o empresas como nosotros que sean capaces de producírtelo con un grado de pureza y con todos los estándares que tiene que tener una medicina que te vas a tomar. Y entonces ahora ¿con qué estáis exactamente? ¿Estáis con temas de agricultura, con algunos humanos que están en situaciones límite? ¿Cómo es vuestro día a día? Estamos en todo, porque una de los mantras de Volvium Therapeutics es el One Health o salud global. Nosotros realmente creemos que el problema es las bacterias, resistentes a antibióticos o no, pero las bacterias. Y la solución que nosotros proponemos son los fagos. Pero ya está, o sea, el dónde y el cómo no nos importa porque realmente creemos que si enfocamos a humanos y pasamos de la salud animal, pues eso va a llevar a generar un problema más grande que va a repercutir también a la salud humana. Y también creemos que la salud animal es igual de importante también. Entonces, estamos a todo. Nosotros normalmente ofrecemos servicios, entonces, aparte de proyectos de investigación que nosotros hemos pedido y que estamos intentando hacer investigación base nuestra, pues un cliente nos puede llegar y decir, oye, mira, tengo esta granja o esta industria que tiene el problema con esta bacteria X. Nos dan la bacteria y nosotros decimos, pues mira, pues vamos a generarte una solución. Además, lo bueno que tiene es que como toda esa medida, luego te lo aplicas como tú quieres, tanto en medicina como en lo otro. No tiene ningún sentido que siendo que tú estás haciendo una medicina personalizada, a un paciente que tenga una infección pulmonar, que a uno que tenga una infección en la piel, tú le estés dando pastillitas para todos. Pues no. A las infecciones pulmonares, como por ejemplo las fibrosis quísticas, los nebulizamos para que vayan directamente insuflados a los pulmones. O al que tiene una infección en una prótesis o en una infección en la piel,
pues le hacemos una aplicación directa, que aparte de ser mucho más eficiente, es mejor porque al fin y al cabo si queremos hacer medicina personalizada la tenemos que hacer a todos los niveles. Entonces, realmente no nos hemos enfocado en ninguna cosa. Es verdad que somos un equipo pequeño y podemos llegar a lo que podemos llegar, pero la idea es, queremos conseguir casos de éxito que demuestren que esta tecnología funciona, porque creemos realmente que funciona y ya lo estamos demostrando que funciona, en todos los sectores, porque queremos que la revolución llegue a todos los niveles. La idea es que los fagos se utilicen y que maten. Si quieres te cuento un poquito casos de por ejemplo, de la parte humana, que igual que te cuentas la parte de Xylella, porque hace poco salió en el país uno de los casos pues, que más publicitamos, porque es un caso muy bonito del que estamos muy orgullosos y que también pues, siempre inspira a ponerle cara y nombre a este tipo de cosas y a los tratamientos. Esto es un tratamiento que hicieron desde la parte del laboratorio de Pilar, que es donde están llevando también esa parte de tratamientos compasivos. Y lo ha hecho también pues, uno de mis compañeros, Marco y Mireia, pues han hecho gran parte del trabajo y también quiero dejarlo bien claro porque se lo han currado un montón y también están haciendo una parte de trabajo que es súper importante en el laboratorio. Y este es el caso de Irene. Irene es una de estas pacientes con fibrosis quística, esta enfermedad que afecta sobre todo los pulmones, y su afectación pulmonar le había llevado ya a recibir 2 doble trasplantes de pulmón. 2 veces en su corta vida había necesitado que le trasplantaran 2 veces los 2 pulmones. En su tercer par de pulmones que tenía, de tantas estancias que había estado en el hospital, porque al fin y al cabo es una paciente inmunosuprimida, porque al fin y al cabo cuando recibes un trasplante tienes este tipo de complicaciones, había estado tanto tiempo en el hospital que terminó siendo infectada por una pseudomonas aeruginosa. Empezaron con los tratamientos antibióticos y nada le eliminaba la bacteria. Seguía empeorando la situación, la bacteria seguía creciendo y llegó a producir un rechazo agudo de los pulmones. Entonces volvió a entrar en la lista de trasplante. Necesitaba su tercer doble trasplante de pulmón. Irene, además, siempre se ha visto muy in, como se dice en inglés, con lo de publicitar este tipo de cosas, porque ella es influencer y tiene su cuenta de Instagram, La Vida Espera, en la que habló también del proceso del tratamiento con los fagos, pero habla también de lo que es la vida esperando un trasplante o todas las cosas que tienen que ver con respecto a la fibrosis quística. Entonces es el momento en el que contactaron con Pilar. Pilar tenía ya mucha experiencia trabajando con Pseudomonas aeruginosa y ya tenía fagos para Pseudomonas aeruginosa y luchó contra viento y marea para que la Agencia Española del Medicamento les permitiera hacer un tratamiento compasivo. Porque cada tratamiento compasivo que hemos hecho se ha tenido que luchar uno a uno y luchar con la Agencia Española del Medicamento para que permitieran hacerlo. Y ya no nos permitan hacer más, porque han dicho que tenemos que pasar por el ensayo clínico, que es una cosa que entendemos, pero siendo que estamos haciendo la medicina personalizada, los ensayos clínicos no están realmente pensados para ese tipo de terapias y a lo mejor apostar más porque nos sigan permitiendo, por lo menos de momento, hacer estas terapias compasivas nos permitiría salvar un mayor número de gente. Lo primero, por salvar a esa gente y lo segundo, por seguir demostrando y tener casos de éxito. ¿Y por qué nos dejan hacer más? Porque realmente estamos utilizando un bypass para poder hacer un producto que se utilice en salud humana. Tienes que pasar por los ensayos clínicos y lo pasaremos y conseguiremos la financiación para hacerlo y lo haremos. Pero mientras tanto, pues estamos utilizando este tipo de estrategia de los tratamientos compasivos. Yo entiendo que para un producto en farmacia, que un médico cualquiera de cabecera, receta y tal, tengan que pasarse todos estos regulaciones y que tenga que probarse que sea muy, muy seguro. Pero en casos así un poco extremos no se podría ser un poquito más flexible. Sobre todo porque además la parte humana, que es una de las cosas que más me convenció para unirme al proyecto, es sin ánimo de lucro. Por lo menos ahora que lo podemos hacer. Llegará un momento en el que no podremos hacerlo porque no tendremos la capacidad ni el poder de decisión. Pero somos firmes defensores de que la salud tiene que ser para todos y que a esto no tiene que llegar al que sí puede y no al que no puede. Además, estos tratamientos estaban haciéndose en parte gracias a la financiación que nos dio la Fundación de Respiralia. Entonces, todos los tratamientos que hemos hecho han sido sin cobrar nada. Se producía, se le daba al paciente, el médico se lo daba dentro del sistema de sanidad pública y funciona como funcionaba.
Nosotros sí que en la empresa estamos intentando meternos en sectores que sí que tenemos la capacidad de generar un beneficio económico, tanto para ellos como para nosotros, y con esos overhangs la idea es destinarlo todo a salvar a gente, porque es a donde queremos llegar. Pues donde estaba, Irene contacta con Pilar y deciden intentar hacer el tratamiento. Empiezan con el tratamiento en diciembre de 2023 y en abril no tiene bacteria. En abril no se detecta bacteria en los pulmones de Irene. Sale de la lista de trasplantes. Y en verano de 2025, no sé si ha sido esta última o la anterior, creo que ha sido esta, nada la travesía de Respiralia dándole la vuelta a Formentera, o sea que demuestra que está recuperando. Dice además que se siente feliz, que es capaz de respirar mucho mejor y está muy, muy, muy contenta. Esto es uno de los casos que se publicó hace poco en el país, que le hemos querido dar un poco de bombo, pero hemos hecho otros 15 en otro tipo de patologías, en otro tipo de infecciones, también por ejemplo, en un brazo que se tenía que amputar por una infección, en una persona que venía de la guerra de Ucrania. Y están teniendo resultados bastante prometedores. O sea, estamos hablando de una persona que estaba desahuciada, que es feo decirlo, pero que iba a necesitar de su tercer doble trasplante de pulmón. Ahora ya está bien. Entonces, creo que hay esperanza y que este tipo de cosas son las que te hacen darlo todo para seguir día a día, pues. ¿Y han ido todos los casos bien? ¿Hay alguno en el que no haya funcionado, no haya funcionado tan bien como se esperaba? Bueno, sí que es verdad que tenemos todavía muchos que los tratamientos se han hecho hace relativamente poco y necesitamos analizar todo bien posteriormente. Pues obviamente no creo que podamos ser capaces de salvar a todas las personas que tengan una infección bacteriana, pero también estamos cogiendo al toro por los cuernos, estamos cogiendo los casos más complicados. Claro, no lo por decía, ahora los resultados son muy, muy buenos. No lo decía en modo crítica, lo digo porque siendo algo tan nuevo sí, y está tan pocos claro. casos... Sí que es verdad que no te puedo decir un porcentaje porque lo que te digo, hasta que no pasa el suficiente tiempo como para poder hacer análisis per se, no podremos decirlo a ciencia cierta, pero por ahora de los que tenemos resultados es muy bien. O sea, es claro, porque muy esperanzador. Lo decía porque parece mágico, ¿no? Que parece que no tenga mucho sentido que la regulación sea tan estricta, a lo mejor. No es que sea estricta, es que no existe. Esto ha estado en un cajón durante mucho tiempo y ha estado olvidado. No te pueden permitir hacerlo, ni demostrarlo, ni llevarlo al mercado hasta que alguien coge este tipo de tratamiento, porque estamos hablando ya no solo de una nueva cosa, sino de una cosa completamente diferente a la anterior. Si yo ahora mismo sacara una nueva molécula química que es capaz de matar a todas las bacterias y todo genial, pues ya existe una legislación para sacar este tipo de moléculas al mercado. Pero esto es algo biológico, son virus que infectan bacterias, se tiene que generar una legislación al respecto. Pero claro, eso lleva tiempo. Son componentes entidades muy grandes, agencias como la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española, que son entes tan grandes que cuesta que cojan inercia. Entonces, estamos presionando para que se avance la regulación. Pilar además está súper metida tanto en el advising como en las mesas que están tomando las decisiones con respecto a esto. Están cogiendo a los expertos en esta temática y ella también está metida ahí dentro para intentar conseguir que esto avance rápido. ¿Y trabajáis con gente de otros países, de otros laboratorios, con gente de los países de Europa del Este y tal? ¿O? Sí, tenemos mucha relación. Desde la parte científica, prácticamente el mundo de los bacteriófagos, como todo en ciencia, es un mundo bastante cercano en el que todos se conocen, en el que todos se están apoyando, en el que Pilar está muy bien posicionada, a pesar de lo joven que es. Y, por ejemplo, colaboramos un montón con entidades súper potentes. Por ejemplo, Benjamin Chan, que es uno de los directores de uno de los centros más potentes de la Universidad de Yale de fagos. Está aquí en Valencia en el laboratorio de Pilar pasando un tiempo con ella durante unos meses para trasladar la información, para que haya difusión entre los diferentes laboratorios. Y eso es una de las cosas bonitas que tiene la ciencia, que es aquí no es competición realmente, aquí realmente la gente está intentando conseguir que esto llegue a término y que esto llegue a producirse.
Entonces sí, estamos colaborando con un montón de centros de investigación en diferentes países, y dentro de la parte de la empresa pues tenemos ya clientes en España y tenemos ya algún cliente de fuera, incluso queremos expandirnos más. Hay sectores en los que es un poco más complicado, pero nuestra idea es ir a por todas. A día de hoy no tenemos mucha competencia porque es algo muy novedoso y donde no hay mucha gente que tenga el know-how de tantos años en esto, pero la idea es poco a poco ir abriendo camino. Y estáis vosotros intentando, o digamos, entre toda la gente que estáis trabajando en Fagos, estáis intentando hacer un poco de lobby para que la regulación os ayude Sí, claro. o ganar más inercia para hacer algún estudio clínico. Sí, No sí, sé exactamente cuál es el siguiente paso vuestro Sí, en ese la sentido. idea en el siguiente paso, la parte de salud humana, pues sería pasar por los ensayos clínicos, pero estamos optando fuerte a por los proyectos europeos para conseguir la financiación para estos ensayos clínicos. Y luego está claro que la comunidad científica está haciendo fuerza como lobby para poder conseguir mejorar la regulación, y nosotros también estamos formando parte de eso. También incluso desde la parte de pacientes, porque son gente que realmente quiere una solución y apuestan por esta solución, y viendo los casos pues tienen esperanza en ello. Y también las fundaciones como la Fundación Española de la Fibrosis Quística también nos apoyan e intentan hacer el punto de presión que puedan hacer. Sí que es verdad que va lento, pero tenemos bastantes esperanzas en que este año, si no a principios del año que viene, salga la regulación, y a partir de ahí ir a saco por el ensayo clínico y demostrar ya en un entorno más clínico. Pues ojalá que funcione. Te quería preguntar también, porque me habías comentado cuando estábamos hablando del podcast, que tú estabas estudiando los fagos antes, y me has comentado algo de que estabas mirando la exposición en los átomos con acelerador de Sí. partículas. La verdad que no lo he entendido muy bien. Sí, o sea, yo creo que tras 4 años y medio de tesis es difícil entenderlo muy bien hasta el punto máximo, pero nosotros en el laboratorio éramos biólogos estructurales. Como te he dicho, no sé si a alguno le sonará lo de la doble hélice del ADN, esto que pudieron sacar la estructura y que veían que era esa doble hélice. Pues todo el ADN se dobla así, pero las proteínas son mucho más versátiles. Es una cadena como un collar de cuentas, que cada uno tiene un aminoácido, pueden ser bastante grandes, y eso se pliega en el espacio. Y en función de cómo se pliega en el espacio, le va a generar unas características que son las que son desencadenantes de su función. Por ejemplo, ese plegamiento en el espacio es el que va a hacer el agujero en el que se va a meter esta feromona, esta señal con la que se comunican. O puede generar el sitio perfecto para que produzca una reacción química mucho más rápido de lo que ocurriría en la naturaleza. Pues así es como funcionan las proteínas. Conseguir esa información estructural, es decir, saber cómo se pliega una proteína en el espacio, nos da una información increíble, porque nosotros podemos verlo, podemos diseñar mutaciones, podemos calcular distancias para, por ejemplo, decir, oye, mira, pues es que a lo mejor si esta distancia la aumentamos un poquito, cambiando este aminoácido por un aminoácido un poco más grande, vamos a hacer que esta proteína no sea funcional. Y esta proteína no funcional la vamos a utilizar para investigar esta enfermedad, por ejemplo. Pues toda esa información la podemos sacar a partir de la estructura. Pero la pregunta es, ¿cómo conseguimos sacar cuál es la posición de cada uno de los átomos en el espacio de una proteína? Ahí es donde Porque los átomos no se ven. Ahí es donde entra también un poco el AlphaFold de Google, ¿no? Sí, AlphaFold de Google ha sido una revolución, porque permite, a partir de esta secuencia de ADN, hacer una predicción más o menos buena de cómo se pliega la proteína en el espacio. Ha revolucionado todo. Es más, yo después del descubrimiento de AlphaFold, y yo que ya había hecho cosas de bioinformática y tal, dije, voy a por todas a por esto, y me metí durante mi tesis a hacer un máster de ingeniería informática de inteligencia artificial y cosas así, porque es algo que me fascinó. Pero también hay que decir que no ha venido a quitarle el trabajo a los biólogos estructurales. O sea, es una predicción que funciona más o menos bien, sobre todo para saber características generales, para saber qué tipo de proteína puede ser, cómo se pliega, dónde está cada una de las cosas. Pero para entrar al detalle fino, al decir, por ejemplo, este tipo de cosas, de hacer una mutación muy concreta, calcular distancias entre aminoácidos, pues siempre quiera el desarrollo experimental, porque es cuando realmente te vas a poder creer esos valores. ¿Cómo se consigue? Los átomos no se pueden ver. No es que lo pongas en un microscopio muy, muy potente y veas la proteína dando vueltas ahí, cambiando conformacionalmente. Realmente se hace con una especie de modelaje. ¿Cómo ocurre ese modelado? Pues nosotros lo que hacemos es, tenemos bacterias adiestradas. Por ejemplo, yo quiero conseguir la estructura de mi proteína de mi fago.
pero necesito mucha cantidad de esa proteína. ¿Cómo lo conseguimos? Tenemos unas Escherichia colis adiestradas para que expresen la proteína que nosotros queremos. Le decimos, oye, mira, te meto este vector, que es una cantidad de ADN pequeñita, circular, en la que está mi gen, el gen de la proteína que yo quiero interesar. Se lo meto a la bacteria y le digo, oye, mira, para todo lo tuyo, ponte a expresar esto que me interesa. Y se lo pones, expresa saco, y de ahí la purificamos. Somos capaces de añadirle unas etiquetas. Con las etiquetas podemos coger a la proteína y purificarla. Cuando tenemos mucha cantidad de proteína pura, volvemos a entrar a el buscar la aguja en un pajar. Tenemos una especie de plaquitas muy, muy, muy pequeñitas. Cada gota tiene 0,3 microlitros. Imagínate, o sea, un microlitro es una millonésima parte de un litro. No me lo imagino, ¿no? O sea, no lo puedes ver. O sea, necesitas una lupa para ver esa gota. Y entonces mezclamos esos 0,3 microlitros de cosas que se han demostrado a lo largo de la ciencia que son capaces de ayudar a que una proteína forme cristales. Como cuando la sal forma cristales, la sal lo forma muy fácil, pero las proteínas no tanto porque es algo mucho más complejo y se tiene que ordenar en el espacio. Entonces tenemos todas estas placas con un mogollón de condiciones que llevan a la cristalización y hacemos prueba y error. Vamos poniendo la proteína en todas estas condiciones y si tienes suerte, tal vez a la primera, y tal vez hay gente que se ha tirado 10 o 15 años, que los conozco, intentándolo con una proteína hasta que han conseguido dar con la condición concreta que le forma un cristal. Cuando encuentras ese cristal, empieza lo divertido. Tienes que rescatarlo con un lazo, literal con un lazo. Como un cowboy, tienes un palito con una puntita que no se puede ver a simple vista, con un lacito. Con una lupa y con todo el pulso que puedas, aguantando la respiración, coges ese cristal y lo sacas. Y lo metes en nitrógeno líquido. Ese cristal lo enviamos a un acelerador de partículas, más o menos. No es un acelerador de partículas, no pienses en el LHC, pero es algo muy parecido en pequeñito. Tenemos uno en Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, que se llama ALBA, y luego también había otros como el de Oxford, que es DLS, y tú ahí llevas tus cristalitos, los pones un robot, que mola un montón porque tú lo controlas telemáticamente desde aquí, desde Valencia, tú te controlas, coges el robot, coges esa... Cuando ya les ha llegado te llaman, ¿no? Y te dicen... Sí, bueno, tú tienes unas horas muy concretas para hacerlo. Eso está funcionando 24 horas al día, entonces hay veces que era un sábado a las 4:30 de la mañana. Pues te tocaba ir al laboratorio, tú cogías tus pantallas y controlabas el robot de manera telemática para que cogiera el cristal y lo enfocaba con una cámara. Tú con esa cámara enfocabas un rayo láser para que diera justo en el cristal y con eso activabas el acelerador de partículas y el acelerador de partículas lo que hace es enviar un rayo X que atraviesa el cristal. El rayo X, como tiene una longitud de onda tan pequeñita, porque el rayo X tiene mucha energía, siempre lo hemos visto en plan las pelis de Hulk y cosas así, los rayos gamma, pues los rayos X igual. Tiene una longitud de onda tan pequeñita que puede serpentear por la estructura atómica de la proteína. Entonces, normalmente lo que hace es cuando detecta algún aminoácido o algún átomo, pues se desvía. Y como están todos colocados en la misma posición, porque para que se cristalice una proteína tienen que estar como puestos así ordenaditos, alineados. pues esa señal de dispersión se va amplificando y eso lo que te permite ver es un diagrama de dispersión. Es una imagen con puntitos. Es la típica imagen de la X que se veía de Rosalind Franklin cuando el descubrimiento de la hélice del ADN. Pues es muy parecida, pues solo que con dispersión diferente para las proteínas. Y entonces con un proceso matemático que no te voy a explicar porque no entiendo, cada persona que ha resuelto una manera de conseguir unir eso con una estructura de proteínas ha ganado un premio Nobel. O sea, es un proceso muy, muy, muy complicado. Entonces, con el ordenador integras todas las imágenes que has sacado en todo el espacio de cómo se dispersa el rayo X por dentro y con eso eres capaz de calcular la densidad de los electrones. Entonces, tú lo que ves es los electrones que están alrededor del núcleo, pues esa densidad electrónica que hay alrededor. Y con eso puedes meter dentro la estructura de tu proteína y la vas trazando. Oye, un proceso de refinado y tal, pero no es que la veamos, es un modelo del ordenador, pero es un modelo del ordenador basado en datos experimentales. Claro. Hay veces que si tienes suerte y los datos experimentales son muy buenos, puedes llegar a un detalle enorme. Por ejemplo, aminoácidos como la fenilalanina. La fenilalanina tiene una cadena que es un palito y luego como un círculo. El típico, como los bencenos que habías visto alguna vez en química o algo así, pues tiene un anillo aromático que se llama. Si la resolución es lo suficientemente buena, tú puedes ver la densidad electrónica y el agujero. O sea, ves directamente el anillo, o sea, que realmente estás viendo la estructura de ese aminoácido. Con todo eso, tras muchísimo trabajo, porque como puedes entender, del punto A al punto B, aquí se explica
y ya es complejo, pero hacerlo pues lleva mucho, mucho tiempo. Pues ya con eso podemos sacar la estructura de la proteína y ya empezar a hacer nuestros modelos. Vamos a hacer mutaciones, a diseñar cómo podría interaccionar o no, y luego ya a partir de ahí pues volvemos a empezar de cero. Hacemos la mutación, se la volvemos a meter a E. coli, volvemos a expresar, volvemos a empezar. La verdad es que mola bastante, es complejo, pero cuando empiezas a contar a la gente de que si el acelerador de partículas, que si el rayo X, que si ver los átomos, mi padre empeñado que no se pueden ver los átomos, y yo, pero que ya sé que no se pueden ver los átomos, pero que hasta que un día no vio ahí y veía la densidad, veías cada uno de los aminoácidos y tal, es difícil de imaginarlo. No lo ves directamente, ¿no? Pero No lo ves directamente, pero sabes dónde están. claro, tienes herramientas. Bueno, lo que estábamos hablando de las proteínas del AlphaFold de Google, lo que necesitáis es un alfafago, ¿no? ¿Vosotros? Sí, algo así, un alfafago que con todos los fagos que estén secuenciados y la bacteria te diga esto. Pero bueno, algo haremos también al respecto. Ya que tengo el máster de inteligencia artificial, habrá que sacarlo a relucir en algún momento.